Vladimir Putin se ha hecho con las elecciones allá en Rusia, y es que sacando un 87% de aprobación y con una participación del 70%, es muy difícil decir que hubo alguna clase de fraude electoral allá. Obviamente aquí los europeos, las colonias estadounidenses, están calificando este hecho como una farsa, a pesar de que ellos mismos, estos mismos países, no cuentan, muchos de sus primer ministros no han tenido elecciones en años, si no es que décadas. Aún así, estos canallas se atreven a decir que en Rusia no hay elecciones, se impuso el Estado. Bueno, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de cómo ahorita una Europa que está en una recesión económica, una Europa que está en una quiebra social, hay protestas en las calles, tanto de personas migrantes, ya hay una clase de rencor entre migrantes y nativos, entre agricultores. Entre todo este caos, la mejor solución que están encontrando los gobernantes es irse a la guerra en contra de Rusia. Vamos a hablar de estos temas, vamos a explicar el por qué. ¿Por qué estarían yéndose por este camino? Vamos a hablar de estas falacias, de cómo el keynesianismo les hace pensar, les crea la ilusión de que la guerra es una forma de sacar o generar riquezas. Vamos a hablar de ese tema, así que si te gustan estos videos, quédate, suscríbete y te veo después de la intro. Este video es auspiciado por Cake-Wallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y bueno, primero que nada, vamos a ver qué es lo que dijo Vladimir Putin, porque en su primer discurso, después de que obtiene la victoria como presidente, su quinto mandato ya, el señor Vladimir Putin pinta una raya sobre la arena, una raya roja, y les está advirtiendo a los europeos que si envían tropas a Ucrania, esta va a ser la línea roja, y que ya una vez que lo crucen, ya no va a haber marcha atrás, ya va a haber una tercera guerra mundial. Esto lo está diciendo luego de que el mismo Macron estaba jugando con la idea de que quizás deberían de enviar a franceses a Ucrania para proteger, según sus palabras, proteger las ciudades de Ucrania como lo que es Kiev. ¿De quién? Del malvado de Vladimir Putin. Porque según él, la intención de Vladimir Putin ganándole a Ucrania es ir y controlar toda Ucrania. Lo cual es algo completamente falso. Si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que a principios de la guerra, Rusia había tomado Kiev, la tenía asaltada y estaba rodeada de tanques. No sé si llegan a acordar, de hecho hay videos de cómo los tanques estaban entrando a Kiev. Ahí Vladimir Putin rápidamente podría haber acabado con Ucrania. El problema es que esto hubiera generado víctimas civiles. No lo hicieron. Se esperaron, le propusieron a Ucrania la paz, le dijeron que se sentara a dialogar. Ucrania aceptó. Ya cuando estaban a punto de firmar las paces, fue Boris Johnson quien llega a Ucrania y le insiste a Zelensky, lo convence a la mala de que no firme la paz. Y desde entonces estamos en guerra. Pero bueno, sí, eso más que nada lo digo para reconocer que si Rusia hubiera querido tomar Ucrania, lo hubiera hecho. Si quisiera destruir Ucrania, ya lo habría hecho. No lo está haciendo. Entonces, no tiene sentido lo que dice Macron. Hay que empezar a pensar distintas vías por el por qué Macron querría enviar a franceses, a jóvenes franceses, en un entorno donde en Europa, en estos momentos, la natalidad está en -1, o sea, o más bien está abajo de un 1%, más bien, la puntuación está abajo de 1, eso significa que se están volviendo más viejos, no se están recuperando con velocidad. Hay que pensar que en este escenario está dispuesto a enviar jóvenes capaces de tener hijos, jóvenes capaces de trabajar en la sociedad, jóvenes capaces de generar riqueza, los enviaría a la muerte en Ucrania. ¿Por qué lo estaría haciendo Francia? Una de las hipótesis que he venido escuchando, lo escuché, voy a ser honesto, lo escuché con tu profe de RI, es que Francia está muy enojado Macron y tiene sentido, tiene mucho sentido, luego de que Rusia, a través de la compañía Wagner, habría ayudado a Níger a independizarse de Francia. Acuérdense que Francia tiene y tenía un sistema colonial, todavía lo tienen algunos países como Nigeria, donde Francia
no solamente les roba los recursos naturales, porque lo que explicaba es que le compra el uranio a Níger en .82 centavos el kilo, mientras que a precio internacional están en más de $200. ¿Eso es un robo? Por supuesto que sí. El segundo robo, y creo yo también es todavía más canalla, es que Francia es quien les imprime los colones franceses. Esa moneda, Francia decide cuánto imprimir, a qué ritmo imprimir. Entonces, si ellos imprimen de más, ellos mismos pueden generar inflación y ellos mismos están robando a todos los ciudadanos al mismo tiempo a través de la inflación. Esta podría ser la razón en particular por la cual los franceses quieren irse a la guerra. Pensaría que sí y pensaría que no. Pensaría que puede estar agregando, pero no creo que sea la única razón. Puede ser otra hipótesis, es que mientras que Europa se está yendo a recesión económica y están cayendo en su economía, Rusia ha venido floreciendo y es ahorita una de las economías más con mayor crecimiento en toda Europa. Digo, eso más que nada les va a dar mucho coraje, pero no creo que sea necesariamente la razón. La razón, en lo particular, y lo que yo creo, es lo que viene desde Alemania. Y es que fíjense, quien es el ministro de Finanzas, Christian Lindner, está avisando que en Alemania ahorita se están saliendo de control los gastos. Algo muy similar a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces dice, se están saliendo de control los gastos, deberíamos de ponernos a restringir el gasto público para intentar controlar la deuda, porque si no vamos a, adivinen qué, entrar en una espiral de la muerte. Recuerden, en Estados Unidos se encuentran ya en esta espiral de la muerte, donde cada vez más se les cuesta más trabajo tener que endeudarse para tener crecimiento. El crecimiento es más bajo que el endeudamiento, y esto termina o concluye en que se tienen que endeudar cada vez más, cada vez más, cada vez más, simplemente para mantenerse en el mismo lugar. En el caso de Alemania es igual. Y el problema que tiene Europa, en particular en Alemania, pero lo mismo es con Francia, tienen un límite de cuánto se pueden estar endeudando. Y esto en particular les ha restringido que puedan salir de la crisis económica, salir de esta recesión que fue inducida por ellos mismos, si no pueden endeudarse de más. Y esta en lo particular, desde mi punto de vista, es la razón. Si logran entrar en guerra en contra de Rusia, si Francia se va allá a Ucrania y pone soldados y los rusos atacan a Francia, Francia se puede jugar la víctima. Entonces, tienes a un Donald Trump que está a punto de llegar a la Casa Blanca, quien ya amenazó que va a terminar de acabar con la guerra por completo, ya les dijo que no va a continuarla, y que además también pone en riesgo a la misma OTAN, diciendo que los países que no paguen, pues ni modo, a ver que se defiendan como ellos puedan. Tienes esto, y cómo te puedes asegurar que se vayan a ir a la guerra, yendo tú a la guerra y obligando que el artículo quinto se active. Y este, desde mi punto de vista, es la razón. Porque si lo hace, todos los demás países muy contentos van a entrar. No tanto por la guerra, no tanto por Vladimir Putin, no porque odien a Rusia, porque sus economías están colapsando. Y en este sistema donde tienes que correr cada vez más rápido para mantenerte en el mismo lugar, la guerra es la mejor excusa para no bajar el gasto. Entonces van a poder continuar el gasto. Estos políticos lo que no quieren es verse a la cara, verse al frente. Recuerden lo que les he venido diciendo, que es sumamente impopular. Por eso Javier Milei sorprendió a todos de que ganara. Es sumamente impopular cuando un gobernante admite que el país está en la quiebra, que tiene que recortar los gastos. Por eso, aunque no te guste Javier Milei, tienes que reconocer que este cabrón tuvo las agallas de agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a recortar los gastos, nos vamos a ir a recesión, se va a poner feo, pero es lo necesario. Europa tiene que hacer lo mismo. Pero en vez de irse a ese escenario, que sería sumamente impopular, estos señores, estos miopes, prefieren irse a la guerra, mandar a sus soldados, mandar a sus jóvenes a matarse en contra de los rusos, pero esto les abriría la puerta al endeudamiento infinito. Estamos en guerra, no podemos recortar gastos, lo siento mucho, a imprimir. Y estas impresiones de dinero van a ir al sector de militar, a las industrias militares, a producir, que es exactamente lo que es Estados Unidos. Y así podrían hacer parecer como que tiene una economía rampante, que está creciendo, porque el dinero empezaría a fluir.
Pero por lógica, si tú quemas dos o si quemas un leño, no salen dos. Y eso hay que entenderlo porque esa lógica se traspasa acá. Alguien va a perder para que estas empresas puedan ganar. ¿Quién va a perder? Los ucranianos, los mismos franceses que van a estar muriendo, los mismos rusos. Vas a destruir, pero va a parecer para ellos que están creciendo. Y esa es la razón en lo particular desde mi punto de vista. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan al respecto. Háganmelo saber en los comentarios. Yo voy a seguir grabando así con este escenario hasta que por fin tenga mi estudio. Voy a trabajar en conseguirlo lo más pronto posible. Pero les agradecería que dejen un mega like, un comentario, un suscríbanse y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho.